demasiado. Ustedes ya recibieron clases respecto al curso, pero sí hay cuestiones ahí muy interesantes, ¿verdad? Que vamos a tratar de tomar en cuenta. Además, por la hora, ¿verdad? Yo sé que están cansados y que van a amanecer estudiando, así es que ahí estamos. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar recordando que cuando se habla de los problemas socioeconómicos de Guatemala, son esas situaciones de conflicto que están vinculadas eh, a la imposibilidad de satisfacer las necesidades materiales, en este caso de la mayor parte de la población, ¿verdad? Entonces, cuando la mayor parte de la población no tiene esa posibilidad de satisfacer sus necesidades materiales, ¿verdad? Pues por supuesto surgen los problemas socioeconómicos, porque todos los problemas sociales van a tener una connotación económica, porque el ser humano, recuerden ustedes que es un todo, ¿verdad? Y entonces somos materia y somos espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos, para sentirnos plenos, para sentirnos bien, tenemos que tener satisfechas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, ¿verdad? Entonces, cuando se dan esos problemas que limitan el acceso a los satisfactores materiales de nuestras necesidades, esto viene a crear o a generar un desequilibrio, ¿verdad? Que no nos hace sentirnos plenos, no nos hace sentir bien de manera individual, pero que lamentablemente pues esto se proyecta a la sociedad. No es solo el problema mío, no solo es el problema de Juanito o de Carlita o de Susanita o de Dieguito, ¿verdad? Es problema de todos, ¿verdad? Porque les decía que el ser humano hace familia, hace comunidades, hace pueblos, hace naciones y somos sociales por naturaleza. Nos vinculamos y nos relacionamos, ¿verdad? Entonces así es como nos proyectamos. Si estamos inconformes y no estamos contentos, así nos vamos a proyectar a los demás miembros de la sociedad y tristemente pues generando problemas en un determinado momento, ¿verdad? Entonces, son muchos los problemas que se dan en el ámbito de la sociedad guatemalteca de toda índole. Todos somos partícipes de esta sociedad en cualquier esfera, ¿verdad? Económico, política, social, jurídica, ética, moral, religiosa. Esa es parte de la sociabilidad del ser humano, ¿verdad? Entonces surgen los problemas, rompiendo el equilibrio, jóvenes, y pues hay que tratar pues, de resolverlos, ¿verdad? Y por eso hablamos de esos dos enfoques de solución de los problemas o de análisis de los problemas socioeconómicos, que es desde un punto de vista coyuntural y desde un punto de vista estructural. Los problemas coyunturales surgen, jóvenes, rompiendo el equilibrio en un momento dado, ¿verdad? Circunstancias que se dan en un momento, que son eventuales, ¿verdad? Y que por supuesto, como cualquier problema, tratamos de resolverlo de inmediato, ¿verdad? Y sí que como se puede. Un problema coyuntural demanda una solución coyuntural en un determinado momento, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía, cuando hablábamos de esto en el curso hace poco, fue cuando precisamente se dio la situación de los temblores, ¿verdad? Y lo primero fue, pues, una solución, fue un problema coyuntural, los temblores, y la solución coyuntural en ese momento fue suspender clases, y entonces vamos a clases virtuales, ¿verdad? Pero jóvenes, el problema en Guatemala ha sido de que yo les digo, bueno, los problemas coyunturales, la mayor parte de problemas surgen coyunturalmente, ¿verdad? Pero se vuelven estructurales cuando no se les da la atención debida y no se les da la solución debida, ¿verdad? Entonces solo paliativos, situaciones que para tapar, como les digo así comúnmente, ¿verdad? Taparles el ojo al macho y tratar de resolverlos momentáneamente, pero después surgen más graves, ¿verdad? Y entonces se vuelven problemas estructurales. La mayor parte de problemas en Guatemala son problemas estructurales, pobreza, desnutrición, analfabetismo, desempleo. Todas esas situaciones son problemas estructurales que han permanecido en el tiempo, que no se les ha dado una solución correcta y que por eso son cada vez más difíciles de resolver, ¿verdad? Entonces, radica en el tiempo y radica también en la solución que se les debe de dar, que en el caso de los problemas estructurales no se les dio la solución adecuada en su momento y se vuelven problemas más difíciles de resolver porque permanecen en el tiempo. Entonces, jóvenes, para resolver los problemas hay que ir al pasado, les decía yo, tienen una causa, tienen un efecto, se descubren los problemas por los efectos, pero se
solucionan o se pueden tratar buscando las causas, ¿verdad? Entonces, esto con relación a los problemas coyunturales y los problemas eh, estructurales, ¿verdad? Que puede ser, les decía en cualquier momento, que eso pueda venir en el examen, ¿verdad? Por otro lado, jóvenes, vamos a tratar de hablar un poquito, porque no nos podemos detener mucho en otras cuestiones que ustedes, como les digo, ya vieron, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, jóvenes, por ejemplo, de la realidad nacional y estamos hablando del hecho de que esta unidad, precisamente la primera unidad, es de subdesarrollo y dependencia, ¿verdad? Entonces, jóvenes, si hablamos del subdesarrollo, el subdesarrollo es dialéctico y tiene su otra cara, que es el subdesarrollo, es la otra cara de la moneda, desarrollo versus subdesarrollo, subdesarrollo versus desarrollo. No podemos hablar de subdesarrollo sin hablar del desarrollo. Y dijimos, jóvenes, que el desarrollo es proceso general de cambio permanente e irreversible en la naturaleza, en el pensamiento y en la sociedad. Vamos a ver. Alguien me dice, porque yo creo que no miran la presentación completa, ¿verdad, joven? ¿No está compartiendo pantalla, Lick? No estoy compartiendo pantalla. A mí sí me sale, licenciado. Sí se Sí, ve, Sí, Lick. sale. Sí, sale, Lick. Así se ve. Se ve licenciado. Vale, pero Lick. miran la Se ve presentación lic- completa, jóvenes. Sí, Lick. sí, lic- Sí, Ah, sí, va. Entonces licenciado. licenciada, sí se logra. eso lo, va, gracias, Yo sí licenciado. lo puedo ver, licenciado. Bueno, muy amable. Entonces, desarrollo dijimos que es un proceso general de cambio permanente e irreversible, jóvenes. Y les decía yo a los chicos que a veces leemos el examen y no analizamos. Pues hay que leer, hay que analizar. Si en un enunciado ustedes les están hablando de proceso permanente, general, de cambio, eso es desarrollo, proceso deliberado de cambio permanente e irreversible. Yo les decía que en algún momento puede pensarse que no hay desarrollo, pero el desarrollo es permanente, es irreversible. Lamentablemente por la dinámica que se da en nuestra sociedad, ¿verdad? El desarrollo es casi imperceptible porque es muy lento en comparación con sociedades que nos llevan una brecha muy amplia de diferencia, ¿verdad? Porque han desarrollado un modo de producción capitalista. Nosotros, nuestro capitalismo es incipiente, dependiente, no es puro, ¿verdad? Y todavía hay resabios de feudalismo e incluso de esclavitud en una sociedad como la nuestra, tristemente. Entonces, el desarrollo no se evidencia, ¿verdad? Aunque hay desarrollo, claro que lo hay porque es permanente y es irreversible, pero en el caso nuestro es imperceptible, ¿verdad? Tristemente. Entonces, proceso general de cambio permanente e irreversible, regido por leyes, leyes que expresan los vínculos internos esenciales y que son leyes que en lo social jóvenes accionan e impulsan y ponen en marcha las causas que generan los efectos, los motivos que generan los hechos, las situaciones que se pretenden explicar, ¿verdad? Todos esos acontecimientos que han hecho historia. Son cambios que van de lo simple a lo complejo, de lo viejo a lo nuevo, de lo cuantitativo a lo cualitativo, porque no se cuantifica únicamente, sino que se cualifica, ¿verdad? En cuanto a la calidad de vida de la sociedad. Cuantificablemente, a veces los datos que arroja este desarrollo son tristes porque en el caso nuestro, ¿verdad? Son más negativos que positivos por toda la problemática que se evidencia en nuestra sociedad, los indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, pero cualitativamente en la calidad de vida de nuestra sociedad también hay una evidencia cuando las personas no alcanzan la autorrealización, ¿verdad? Y les decía que lo más difícil en este caso, jóvenes, es que el elemento esencial dentro de las ciencias sociales, que es en donde nosotros nos ubicamos ahorita para analizar este comportamiento de la sociedad y estas problemáticas que afecta a la mayor parte de la sociedad, es que el elemento fundamental es el ser humano, ¿verdad? Y eso es lo más difícil porque todos pensamos diferente y actuamos como pensamos, ¿verdad? Y entonces eso es más generador de conflicto y de problema que otra cosa, ¿verdad? Entonces, realmente de ahí pues que tenemos que estar conscientes de que cuando hablamos de desarrollo, el desarrollo es un concepto polisémico porque tiene diversas acepciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estábamos viendo la connotación filosófica del desarrollo, pero también hay una connotación del desarrollo económica, social, podemos hablar de desarrollo sociohistórico o histórico-social, podemos hablar de desarrollo capitalista, desarrollo sostenible, desarrollo humano, ¿verdad?
Entonces son varias las acepciones del concepto desarrollo, ¿verdad? Varios los ámbitos y varias las esferas en las que se aplica este concepto, ¿verdad? Que les decía también que nace teorizado, nace de una manera tardía y eso ha contribuido también a que se haya ampliado tanto la brecha entre nosotros y los países desarrollados, porque conceptualizado aparece este término hasta 1945, cuando nace la Organización de las Naciones Unidas. Hasta ahí, pues no se percibía ya las diferencias y la pobreza que se iba profundizando, el atraso que se manifestaba en nuestras sociedades. Eh, Se creía que progreso económico y desarrollo económico era desarrollo, ¿verdad? O crecimiento económico era desarrollo, porque todo era con una connotación puramente economicista, ¿verdad? Sin pensar en la calidad de vida de las personas y otras necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí estamos con este concepto de desarrollo, con una connotación filosófica, ¿verdad? Que se manifiesta por su continuidad. De hecho, estas son las características del desarrollo, su continuidad, pero también su discontinuidad, ¿verdad? Porque su continuidad se manifiesta en el movimiento evolutivo de la sociedad. Jóvenes, lo único permanente que existe en la sociedad es el cambio, ¿verdad? Por eso cambio permanente, movimientos evolutivos, ¿verdad? No vamos hacia atrás, aunque esa percepción se manifieste en un determinado momento, tampoco estamos estancados, ¿verdad? Pero es por la dinámica de nuestro desarrollo. También su discontinuidad que se manifiesta en cambios que son revolucionarios, ¿verdad? Que alteran el equilibrio y que generan cambios que realmente son perceptibles en un momento dado, ¿verdad? Pero que en nuestra sociedad, lamentablemente, repito, por la dinámica de este desarrollo, no son perceptibles, ¿verdad? Pero sí hay una fase ascendente, una fase descendente del desarrollo y también hay una tendencia progresiva y una tendencia regresiva del desarrollo, que es cuando decimos que vamos para atrás o que nos hemos quedado estancados. El desarrollo es un término polisémico porque tiene diversas acepciones, ya hablamos, ¿verdad?, de esa connotación filosófica, económica, histórica, el desarrollo humano sostenible, ¿verdad? Expresa el movimiento de su forma más general y está regido por leyes objetivas independientemente de la voluntad de los seres humanos, ¿verdad? La continuidad del desarrollo joven se manifiesta con cambios que son evolutivos, graduales y cuantitativos. El desarrollo se mide en el largo plazo, no se puede medir en el corto plazo, ¿verdad? Mientras que la discontinuidad o salto en el desarrollo es un enfoque del desarrollo como sucesión de etapas, que se manifiesta con cambios cualitativos de calidad en la calidad de vida de la sociedad. Son cambios revolucionarios, radicales, negación de lo viejo y sustitución por lo nuevo, ¿verdad? Entonces nosotros mismos lo vemos con nosotros, el desarrollo que nacemos, crecemos, nos reproducimos, ¿verdad? Y pues llega el momento en que pasamos a mejor vida y ahí viene una nueva generación. Entonces es cambios cuantitativos, ¿verdad? Cumplimos años, por ejemplo, ¿verdad? Pero también cambios cualitativos en la calidad de vida. Vamos adquiriendo más conocimientos, más experiencias que nos hacen diferentes, ¿verdad? Porque ustedes han escuchado la experiencia hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, esos son cambios que son cualitativos, de calidad, ¿verdad? Y se manifiestan jóvenes en la naturaleza, en el pensamiento, en la sociedad. Cuando hablamos del desarrollo histórico, social o sociohistórico, ¿verdad? Estamos hablando de que el desarrollo, de hecho, esa es una característica del desarrollo, su historicidad, tiene una historia, un punto de partida, ¿verdad? Entonces son cambios que se han dado en el seno de la sociedad, pasar, por ejemplo, de una formación económico-social a otra formación económico-social, de un régimen económico, social y político, por ejemplo, de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, el capitalismo al socialismo, y dejé por ahí atrás el régimen de la comunidad primitiva, ¿verdad? Y de hecho ahí se miran los cambios, porque yo les decía, si llegamos jóvenes a un régimen comunista, que cuando hablamos del régimen de comunidad primitiva estamos diciendo que es cuando nace la sociedad humana y decimos ahí, bueno, la propiedad era en común, el beneficio es en común y el trabajo es en común. Y si llegáramos a un régimen comunista, que es igual, la propiedad es social
el trabajo en común, el beneficio en común, ¿verdad? No podría ser de la misma manera, ¿verdad? Aunque, bueno, es el tipo de sociedad ideal en donde la propiedad es social y allá en el régimen de comunidad primitiva también lo era, sí, pero no habíamos pasado por todos estos cambios que generan y que hacen la diferencia, ¿verdad? Llegar a un régimen comunista, pues ya hemos avanzado, las fuerzas productivas han avanzado, la inventiva, la creatividad, la innovación, a partir del conocimiento, el desarrollo del potencial productivo de la sociedad, esos aportes que el mismo ser humano ha hecho a la sociedad ya no tienen vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos? Aún va a haber más incluso, ¿verdad? Porque el ser humano sigue desarrollando ese potencial productivo, esa inventiva y esa creatividad. Pero cuando pasamos de un régimen económico, político y social a otro, se dan cambios, ¿verdad? En los nexos internos de una sociedad, ¿verdad? Cambia la supraestructura de la sociedad, cambia la base, ¿verdad? De la sociedad, cambia el modo de producción de una esclavitud, de un modo de producción esclavista, a un modo de producción feudal, a un modo de producción capitalista, a un socialismo, a un comunismo, cambia el modo de producción y los nexos internos de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, el tipo de propiedad privada a propiedad social, ¿verdad? Entonces, esto es desarrollo histórico-social o sociohistórico. Entonces, ahí vemos manifestado el desarrollo, que es permanente, que es irreversible, ¿verdad? Porque no nos quedamos en un régimen, sino que hemos ido avanzando, ¿verdad? Y les decía a ustedes que el problema con nosotros es que no hemos desarrollado un capitalismo porque es un capitalismo tardío en el caso nuestro, ¿verdad? Y dirían, les digo yo, que para mí el capitalismo quizás sea el modo de producción ideal, ¿verdad? Pero no es eso, lo que pasa es de que no nos vamos a saltar las etapas, ¿verdad? Pues tenemos que desarrollar el capitalismo porque hay que ir y seguir de la mano como sociedad para llegar a un socialismo y luego para llegar a un comunismo. Hasta ahorita no hay un socialismo puro o un comunismo puro, ninguna sociedad, porque todas las sociedades tienen que converger a lo mismo. Entonces, esta dinámica de un capitalismo desigual como el nuestro, jóvenes, era lo que decíamos cuando hablamos de Hinkelhammer, ¿verdad? Es irracional, porque si todos estuviéramos bien, los dueños del capital incluso estarían mejor, ¿verdad? Pero es la irracionalidad del capitalismo. Entonces también, jóvenes, el desarrollo social, que es la expresión del desarrollo en el ámbito de todas las relaciones, procesos y fenómenos en donde el ser humano es el elemento fundamental y establece relaciones sociales. Somos los únicos, ¿verdad? Sociales por naturaleza, que en la búsqueda de satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales creamos vínculos, alianzas, ¿verdad? Y por supuesto, jóvenes, este desarrollo social involucra todo tipo de cambios en la sociedad y las relaciones económicas definen la estructura de la sociedad, ¿verdad? Cuando hablamos del desarrollo social, jóvenes, lo económico es necesariamente social y lo social está determinado por lo económico, ¿verdad? Entonces, porque en realidad esto tiene una connotación económica. El desarrollo necesita el ser humano desarrollarse integralmente, no solo espiritualmente, sino que con relación a los satisfactores materiales de sus necesidades, ¿verdad? El trabajo es esencial, tanto en el desarrollo social como en el desarrollo económico. El mismo trabajo ha hecho al ser humano, el aprovechamiento de los recursos, a partir del trabajo, de esas capacidades intelectuales y físicas del ser humano puestos al servicio de la productividad. Eso es esencial para alcanzar ese desarrollo social en sentido amplio, en sentido estricto. Eso quiere decir, jóvenes, en todos los ámbitos, en todas las esferas de la sociedad, ¿verdad? Porque nosotros nos desarrollamos en todos los ámbitos y en todas las esferas de la sociedad. Nos desarrollamos en la supraestructura de la sociedad, nos desarrollamos en la base o estructura económico-social, aunque sea tímidamente y como meros consumidores, pero finalmente ahí estamos, ¿verdad? Entonces, tristemente, pues no como productores, pero sí como consumidores. Entonces, jóvenes, desarrollo económico, proceso histórico de cambios en la producción material, está determinado por el modo de producción, que el modo de producción no es otra cosa sino la manera en que la sociedad genera, produce, distribuye e intercambia
o comercializa y consume todos esos bienes materiales que satisfacen nuestras necesidades, ¿verdad? Estos jóvenes en la base o estructura económico-social, mientras que esto en la supraestructura de la sociedad, esas relaciones sociales no económicas, pero que son vinculantes, porque esa supraestructura, jóvenes, determina en un momento dado la dinámica de la base o estructura económico-social, al mismo tiempo que las relaciones que se dan en la base o estructura económico-social determinan la dinámica de las relaciones sociales que se dan en la supraestructura de la sociedad, con la diferencia que en la supraestructura de la sociedad nuestras relaciones son estrictamente sociales, mientras que en la base nuestras relaciones son de tipo económico. Repito, en torno a la producción, distribución, intercambio, comercialización y consumo de bienes y riqueza material. Tristemente, en el caso nuestro, y por eso es que analizamos esta formación económico-social, que no es otra cosa sino hablar de la sociedad, ¿verdad? En el caso nuestro, pues como consumidores, porque cuando hablamos de ese motor de desarrollo de la sociedad, que son las fuerzas productivas, pues lamentablemente no han logrado, no, nuestra sociedad no ha logrado desarrollar todo ese potencial productivo, ¿verdad? Y de igual manera, nuestros medios de producción, los instrumentos de trabajo, pues son rudimentarios, obsoletos, no hemos generado la capacidad de hacer ciencia, de hacer tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero sí la consumimos, sí la compramos, la importamos, ¿verdad? Pero no la producimos. ¿David quiere decir algo? ¿No? Bueno. No, licenciada, Ok. disculpe, no la Entonces ahí interrumpo. estamos jóvenes con el desarrollo económico. Importantes jóvenes, estos elementos determinantes del desarrollo económico. El progreso técnico, la ampliación de la división de trabajo. Yo les digo, cuando hablamos de la ampliación de la división de trabajo, jóvenes, y hablamos de división de trabajo, estamos hablando, chicos y chicas, de quién está haciendo travesuras por ahí. Si hablamos de la división del trabajo, estamos hablando de la especialización de la fuerza de trabajo en diversas ramas y sectores productivos. ¿Me escuchan, chicos y chicas? Sí, Sí, licenciada. licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciada. Directamente, sí, licenciado. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de la división del trabajo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la especialización de la fuerza de trabajo. Y jóvenes, en la actualidad ya se habla de una división internacional del trabajo, especialización de la fuerza de trabajo en diversas ramas y sectores productivos. Entonces, estos elementos determinantes del desarrollo económico también son elementos determinantes del desarrollo capitalista, el progreso técnico, el incremento, implica ese incremento del potencial productivo de la sociedad, ¿verdad? Y aquí sí, motor de desarrollo, ¿verdad? Ese desarrollo de las habilidades productivas del ser humano, su inventiva, su creatividad, ¿verdad? Para generar diversidad de producción. Entonces son elementos determinantes del desarrollo económico, el progreso técnico, la ampliación de la división del trabajo, el excedente económico que de una manera simple les digo que el excedente económico es la capacidad que tiene el sistema económico para poder generar una producción mayor, ¿verdad? A la que necesita la sociedad para satisfacer sus necesidades materiales, ¿verdad? Es una condición esencial del proceso de acumulación, ¿verdad? Ese excedente económico que lamentablemente en el caso del capitalismo favorece al dueño de los medios de producción, el capitalista específicamente, que tiene la posibilidad de generar ese excedente económico, ¿verdad? Y de favorecer el incremento de la riqueza, la acumulación de la riqueza, y que de hecho la acumulación, jóvenes, es condición básica de la extensión económica desde aquella acumulación originaria del capital, ¿verdad? Producto en el caso nuestro de esa conquista abrupta, violenta, ¿verdad? Cuando hablamos de esa acumulación originaria de capital, estamos hablando, jóvenes, de esa disociación violenta de los productores directos de sus medios de vida,
cuando se nos arrebata o se les arrebata a nuestros antepasados lo que les correspondía por derecho. En el caso nuestro, la tierra, ¿verdad? Con todas sus propiedades productivas y el conocimiento de nuestros antepasados ya que sabían producir muy bien la tierra. Esa fue la mayor riqueza que vinieron a encontrar los españoles cuando vinieron a esta sociedad y de eso se apropiaron. Y de ahí pues esa acumulación originaria del capital, ¿verdad? Entonces estos jóvenes, elementos determinantes del desarrollo económico que son propicios y especialmente importantes para el desarrollo también capitalista, ¿verdad? También jóvenes tenemos que hablar de, si estamos hablando de esto que son los elementos determinantes del desarrollo económico, esto en la base o estructura económico-social, ¿verdad? Pero no es lo único, jóvenes, porque tenemos que hablar también de los factores no económicos, esto en la supraestructura de la sociedad, esa estructura y dinámica social y política, el predominio de las clases y grupos sociales dominantes, el papel importante que debiese jugar el Estado, ¿verdad? Como garante de realizar ese bien común, ¿verdad? De cumplir con los deberes del Estado, prestación de servicios públicos, dotación de infraestructura, políticas económicos sociales tendentes a alcanzar el desarrollo integral de la sociedad, las instituciones que sean funcionales, ¿verdad? Esto va de la mano con las disposiciones legales. Recordemos que en la supraestructura encontramos esa instancia jurídico-política también, ¿verdad? Y ya no digamos la instancia ideológica, ¿verdad? En esa supraestructura, esos elementos culturales, tanto materiales como espirituales, que suponen un nivel determinado de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Pero que lamentablemente en el caso nuestro, en donde a nuestra sociedad se le ha condenado, ¿verdad? En su mayoría, se le ha limitado al acceso a la educación, al desarrollo de capacidades intelectuales, inventivas y creativas, porque ha convenido muy bien a los intereses de ese reducido grupo de la sociedad que tiene el derecho, que ostenta el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción de una manera directa e indirecta sobre la fuerza de trabajo, porque en el capitalismo, aunque sea un capitalismo incipiente como el nuestro, la misma fuerza de trabajo se convierte en mercancía y es propiedad del capitalista, ¿verdad? Entonces es parte, jóvenes, de esa dinámica de la sociedad y de este desarrollo económico que durante mucho tiempo se confundió con el crecimiento económico, porque les decía hace un rato que por mucho tiempo se consideraba que crecimiento económico y progreso económico era desarrollo económico, ¿verdad? Pero no es eso. Estas son teorías economicistas, ¿verdad? Que ligan el desarrollo con una vida de confort, una vida de lujos, ¿verdad? Pero olvidando a aquellos que no tienen esa posibilidad y que tachan muchas veces a las sociedades como la nuestra, que no han alcanzado ese desarrollo económico, de ser sociedades haraganas, conformistas, acomodadas, que no buscan el desarrollo, eh, mientras un reducido grupo de la sociedad es la que se enriquece, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del crecimiento económico, es un concepto esencialmente cuantitativo. No tiene nada que ver con la calidad de vida de las personas, de la sociedad, de los miembros de las sociedades, ¿verdad? De las sociedades humanas. Está ligado al desarrollo vinculado al aumento de la productividad, del ingreso, ¿verdad? Y expresa la tendencia de la economía en un largo plazo, mientras que cuando hablamos del progreso económico, este antecede al desarrollo, está ligado a la aplicación de la ciencia a la producción, la ciencia, ahora la tecnología. Les decía que en la actualidad ya se considera que la tecnología y la ciencia son factores productivos y nosotros todavía estamos hablando de tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial, mientras ya los países desarrollados, industrializados, se incorpora la ciencia y la tecnología como factores productivos fundamentales, ¿verdad? Eh, y estos jóvenes, producto de la inventiva y del ser humano que no para de crear, de inventar, pero que a nosotros se nos bloqueó esa posibilidad, ¿verdad? Entonces ahí estamos con el desarrollo económico, desarrollo humano, proceso de transformación de la sociedad caracterizado por un incremento del bienestar individual, ¿verdad?
adquirir conocimientos, desarrollar destrezas. Por eso yo les platico a los chicos cuando hablamos de ese desarrollo social del capital humano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Guatemala tenemos mucho recurso humano, pero eso no significa que sea capital humano, ¿verdad? El capital humano es aquel ser humano y pues tristemente, pero en el capitalismo esto es fundamental, ¿verdad? Porque exige del ser humano que sea competitivo y que sea eficiente. Aquel que ha adquirido conocimientos, ha desarrollado habilidades, destrezas, ¿verdad? Es competitivo y es eficiente para la sociedad, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos analizar ahí, ¿verdad? Cómo estamos realmente en relación a eso, a esto que es el capital humano y que es una teoría también economicista específicamente. Esta definición de desarrollo humano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad? De 1998, expone esta definición, ¿verdad? Y yo les decía de una manera tardía, de hecho, cuando hablamos de desarrollo sostenible y desarrollo humano, son conceptos o acepciones del desarrollo que aparecen de una manera tardía, porque antes de eso todo era puramente económico, ligado a la productividad del trabajo, a la elevación de los niveles de producción, a los volúmenes de producción en una sociedad, olvidando otras posturas como las necesidades básicas, ¿verdad? Y la autorrealización de los seres humanos. Y cuando hablamos del desarrollo humano jóvenes, hay que tener en cuenta que tres son las variables, ¿verdad? Que determinan el índice de desarrollo humano. Salud, que se mide por la esperanza de vida, educación, que se mide por la tasa de alfabetización, y el ingreso, que se mide por la tasa de empleo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con esta otra connotación del desarrollo. El desarrollo capitalista, jóvenes, proceso de expansión de la economía fundamentado principalmente por la división internacional del trabajo. Ya dijimos que cuando hablamos de la división de trabajo estamos hablando de especialización de la fuerza de trabajo, y en este caso a nivel internacional. Y hablamos del fraccionamiento de procesos industriales, por ejemplo. Les decía yo, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la estructura industrial de una manera más amplia, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la actualidad ya para producir un vehículo, les decía, hay sociedades que se especializan en producir un motor, sociedades que se han especializado en producir el carburador, la computadora, qué sé yo, y en un taller global esto se ensambla, ¿verdad? Pero vienen partes de todo el mundo. Igual ocurre con los aviones, por ejemplo, se ensamblan en Francia, ¿verdad? Pero las partes vienen de diversas partes del mundo, ¿verdad? Países, sociedades que se han especializado en producir, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de división internacional del trabajo. Y de hecho, el capitalismo, ese desarrollo capitalista se expresa en el surgimiento y posterior expansión del mercado, ¿verdad? Porque esa es la primera fase del capitalismo, expandirse y trascender las fronteras de los países, ¿verdad? El capitalismo anhela, ¿verdad? Desde un principio lo ha logrado conquistar la mayoría de mercados del mundo, ¿verdad? No es que todos los mercados del mundo, ¿verdad? Ese es desarrollo capitalista en extensión o en expansión, ¿verdad? Porque dice que el capitalismo se manifiesta en una estructura dual, desarrollo capitalista en expansión o en extensión, trascendiendo las fronteras de los países y en profundidad, ¿verdad? Profundizando las diferencias a partir de el desarrollo, el potencial productivo de la sociedad, la inventiva y la creatividad, ¿verdad? Jóvenes, probable pregunta de examen. ¿Cuál es la ley fundamental del modo de producción capitalista? La racionalidad del capital. Esa es la ley fundamental del modo de producción capitalista. ¿Y en qué consiste? Bueno, de una manera simple, minimizar costos y maximizar beneficios, ¿verdad? Eso es lo que le interesa al capitalista y es la ley fundamental del modo de producción capitalista. Entonces aquí está un poquito más explícito, ¿verdad? El modo de producción capitalista dice inicia con la acumulación originaria de capital. Eso es el punto de partida, ¿verdad? En la mayoría de países que fueron conquistados, colonizados, se da esta acumulación originaria de capital, repito, disociación violenta de los productores directos de sus medios de vida, ¿verdad? Ese es el punto de partida.
Y en un principio se pensó que el punto de llegada, la meta de llegada, era la globalización económica en tres aspectos importantes o en tres ámbitos importantes: la producción, las finanzas y el comercio, ¿verdad? Sin embargo, esto fue más allá, ¿verdad? Porque es dinámica social y ahora se habla de globalización en todas las esferas de la sociedad: globalización económica, política, social, cultural, incluso religiosa, ética, moral, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Se habla de lo que es la globalización. Entonces, jóvenes, les decía que el capitalismo se manifiesta en una estructura dual: desarrollo capitalista en extensión, expansión de las relaciones capitalistas en tiempo y en espacio. Trasciende el capitalismo las fronteras de los países. Surgió bajo la forma de colonialismo y como mecanismo la acumulación originaria del capital. Les decía, su punto de llegada era la globalización económica. Y esto que es el desarrollo capitalista en extensión se manifiesta o se expresa de dos maneras: en sentido social, cuando la fuerza de trabajo se mercantiliza, se convierte en mercancía; y en sentido espacial, cuando ese capitalismo expande sus tentáculos a la conquista de todos los mercados del mundo, ¿verdad? Trasciende las fronteras transnacionales, multinacionales, grandes consorcios, monopolios ubicados en todos los mercados del mundo, ¿verdad? Desarrollo capitalista en extensión. Y desarrollo capitalista en profundidad se refiere a la intensificación del desarrollo del capital, ¿verdad? Y su constante producción. Y jóvenes, este desarrollo capitalista en profundidad ha sido posible gracias al desarrollo del potencial productivo de la sociedad, porque gracias al desarrollo del potencial productivo de la sociedad, la inventiva y la creatividad del ser humano, pasamos de una producción mercantil simple a una producción mercantil capitalista, de un capitalismo comercial a un capitalismo industrial. Y propicio esto para explicar esa profundización del capitalismo a partir de las revoluciones industriales, ¿verdad? Cada revolución industrial ha sido un grado de profundización del capitalismo. En la primera revolución, pues ya sabemos nosotros que esta se da en Inglaterra específicamente, con el aprovechamiento de las cuencas carboníferas o cuencas de carbón, los yacimientos de hierro, se aprovechan para generar o crear una máquina de hilar, ¿verdad? Ampliar o producir en la industria textil, ¿verdad? En principio también significó revolucionar el transporte, la máquina de vapor, las bombas, las locomotoras, utilizar la fuerza del agua, ¿verdad? Los canales de riego, todo esto en una primera revolución industrial que les digo se dio en Inglaterra y se expandió a primero todos los países de Europa y luego pues de este lado Estados Unidos, ¿verdad? No se quedó ahí porque fuimos a una segunda revolución industrial que se da ya de este lado en Estados Unidos, ¿verdad? Con el descubrimiento del petróleo, ¿verdad? De hecho, esa segunda revolución industrial se ha denominado revolución petroquímica, ¿verdad? La utilización del petróleo, la electricidad, los motores eléctricos, la siderurgia, la industria química, la producción de automóviles jóvenes a partir de, bueno, allá en Estados Unidos, Henry Ford inventa el automóvil, ¿verdad? Y les decía yo, bueno, al principio pues es muy caro, pero entonces busca la manera de reducir los costos y empezarlo a producir en serie. Y de ahí que ahora se habla de el Fordismo en la producción. Ojo, chicos y chicas, anoten, apunten. El Fordismo en la producción, Fordismo de Henry Ford, ¿verdad? Porque cuando se habla del Fordismo en la producción se está hablando de la cadena de montaje, la producción en serie. Él empieza a producir en serie los automóviles, ¿verdad? Y a facilitar el acceso a los automóviles a una buena cantidad de personas, reduciendo los costos, ¿verdad? Pero no nos quedamos ahí, vamos a una tercera revolución industrial, con el nacimiento de la informática, la robótica, la microelectrónica, aparecen las energías alternativas, la posibilidad de aprovechar
¿verdad? La luz solar a través de paneles solares, el transporte aéreo, los plásticos duros, satélites, la energía atómica, nuclear, la carrera espacial, porque en esta época esa tercera revolución industrial se da en una etapa en que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y demanda la reconstrucción de muchos medios de producción, pero también hay una producción muy importante bélica, una industria de armamentista, y también el hombre llega a la luna, ¿verdad? Entonces, tercera revolución industrial. No nos quedamos ahí, jóvenes, porque vamos a una cuarta revolución industrial. Con todo eso que ustedes conocen y les encanta, ¿verdad? La tecnología, las telecomunicaciones, ¿verdad? Las informaciones genéticas de unos productos a otros, ahora la inteligencia artificial, pero fundamentalmente jóvenes acá, los trabajadores del conocimiento, ¿verdad? Que son la fuerza de gravedad del capitalismo actual, porque están creando, inventando y trabajando mañana, tarde y noche, ¿verdad? Para seguir ahí sí que diversificando la producción, ¿verdad? Y haciéndonos a nosotros más consumistas cada día, ¿verdad? Porque nosotros no aprendemos a producir, pero sí aprendemos a consumir, ¿verdad? Pero cada grado, cada revolución, miren, ha sido un grado de profundización del capitalismo a partir de la especialización de la fuerza de trabajo en diversas ramas y sectores productivos, ¿verdad? Entonces, esa acción socializadora del capital que divide la producción en principio entre la industria y la agricultura, ¿verdad? Pero que ahora ya estamos hablando de una terciarización de la economía, por ejemplo, ¿verdad? En donde los servicios incluso han cobrado más importancia, incluso sobre la agricultura y la misma industria. Aunque les decía que en la actualidad, jóvenes, se ha establecido que todas las actividades económicas son industria, porque toda vez se habla de transformación, que es la clave de la actividad económica industrial, toda vez se habla de transformación, entonces eso es industria, y aunque sea la agricultura que dicen que trasladamos en materia prima, en bruto, que no lleva ningún grado de transformación, eso no es cierto, aunque sea un grado incipiente de transformación conlleva, ¿verdad? Y eso es industria entonces también, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esa profundización del capitalismo, ¿verdad? Entonces desarrollo capitalista en extensión y desarrollo capitalista en profundidad. Entonces el desarrollo el capitalista es una forma de producción resultado del proceso de acumulación de capital. Se expresa en la necesidad creciente de conquistar nuevos mercados. Convierte tanto los medios de consumo como los medios de producción en mercancías y transforma en mercancía la fuerza de trabajo. El desarrollo capitalista, chicos y chicas, es desarrollo mundial de la economía del capital, ¿verdad? Y la economía capitalista requiere que exista la propiedad privada capitalista, la fuerza de trabajo asalariada, ¿verdad? Que exista ese mercado capitalista, que hay una generación de plusvalía y la posibilidad de acumular capitales, ¿verdad? Entonces, economía capitalista. Entonces, chicos y chicas, vamos a ver, porque lamentablemente no podemos, pero yo estoy tratando de tomar lo más importante. Hablemos de esto que es la División Internacional de Trabajo, fuerza de trabajo, especialización de la fuerza de trabajo a nivel internacional, que es un sistema de producción y distribución de riqueza y valor a nivel mundial, ¿verdad? Que se caracteriza por la especialización no exclusiva de los países en la producción de determinadas mercancías. Bueno, pero eso no es exclusivo, yo ahí entre comillas, ¿verdad? No es exclusiva para los países desarrollados, los países centrales, que tienen una estructura económico-productiva homogénea y diversificada, ¿verdad? Ellos pueden incorporar sus procesos productivos en cualquier sector, en cualquier área, en cualquier rama, avances científicos y tecnológicos. Producir lo que quieran, ¿verdad? Pero en el caso de los países periféricos como el nuestro, ¿verdad? Con una estructura económica productiva, heterogénea y especializada,
¿verdad? Nosotros realmente no podemos generar o no podemos incorporar avances tecnológicos ni científicos, ¿verdad? Porque no hemos llegado a producir ciencia ni a producir tecnología. Por eso dice, en su expresión simple, dentro de esa división internacional del trabajo participan dos tipos de países, los países centrales y los países periféricos, pero la especialización estará en función de sus características y de sus estructuras productivas, su capacidad tecnológica, sus capacidades científicas, ¿verdad? Inventos científicos. Entonces ahí estamos, chicos y chicas, con esto que es eh, la división internacional del trabajo. Sistema capitalista mundial. Sistema articulado de relaciones de producción capitalistas, semicapitalistas y precapitalistas. Nosotros pertenecemos, somos parte de ese sistema capitalista mundial con una economía precapitalista, una economía campesina, ¿verdad? Tristemente no hemos desarrollado un capitalismo, jóvenes, pero ahí estamos, parte de ese sistema capitalista mundial como productores de materia prima en un sector primario de la producción, produciendo bienes primarios. Eso es lo que trasladamos a los países, a ese sistema capitalista mundial, que no es que esté mal, ¿verdad? Porque ya dijimos, yo les digo a los chicos, nosotros en realidad el valor que trasladamos a ese mercado capitalista mundial va intrínseco en el trabajo no remunerado del productor asalariado en el campo, ¿verdad? Claro, materia prima pues no tiene mayor valor agregado, dice, ¿verdad? Pero ahí va intrínseco el trabajo de nuestra gente, que no es remunerado como pudiera ser, como debiera de ser. Y en la zona desarrollada, ese trabajo que no ha sido remunerado de nuestro trabajador asalariado en el campo, ¿verdad? Se vuelve capital, allá se vuelve capital, ¿verdad? Si a ellos no les conviniera, no compraran lo que nosotros estamos produciendo, ¿verdad? Pero ahí vamos nosotros con una economía precapitalista, ¿verdad? Pero bueno, partícipes de ese sistema capitalista mundial y de ese mercado capitalista mundial, sistema de división internacional de trabajo y exportación de capitales. Repito, nosotros no exportamos capitales, ¿verdad? Nosotros exportamos materia prima, pero el valor que trasladamos a esos países centrales, pues aparte de la materia prima, va intrínseco en el trabajo no remunerado del productor asalariado en el campo, ¿verdad? Que allá se convierte en capital, ¿verdad? Pero a nosotros nos sume cada vez más en la pobreza, ¿verdad? Tristemente. Ahora, a este sistema capitalista mundial, jóvenes, se llega de dos formas: a través de la subsunción formal del trabajo por el capital y a través de la subsunción real del trabajo por el capital, ¿verdad? La subsunción formal del trabajo por el capital sucede cuando el capital pone bajo su control las capacidades y conocimientos de la técnica de producción de los obreros, ¿verdad? Cualquiera de nosotros jóvenes puede resolver un problema porque tenemos inventiva, tenemos capacidades, aportamos en el lugar en donde estemos, ¿verdad? Tal vez de una manera rústica, rudimentaria, resolvemos un problema que se rompió esto, mira, pues apropiémosle aquí, amarrémosle por acá, jalate aquella pita o jalate aquel alambre, mira, ya lo compuse, ya está funcionando, ¿verdad? Entonces, esas son sus capacidades, sus inventivas, sus técnicas obsoletas, rudimentarias, pero usted está aportando al capital. Llega el empresario, el administrador, el gerente, qué sé yo, y vos cómo lo solucionaste. Pues fíjese que le amarré esto, qué bueno, ¿verdad? De eso se apropia el capital, ¿verdad? Y no le está pagando a usted por la idea que le está dando, ¿verdad? Entonces copian y patentan, ¿verdad? Porque ellos además de eso dicen, bueno, a esto le salió bien a este, ¿verdad? Entonces vamos a copiarlo y lo vamos a mejorar. ¿Por qué? Por eso está la asunción real del trabajo por el capital. Lo que usted rudimentariamente puede resolver en un momento dado, ellos le incorporan avances tecnológicos, avances científicos y crean máquinas, ¿verdad? Usted le dio la idea, pero ellos tienen la posibilidad de mejorarlo, ¿verdad? A nombre propio, porque nunca le van a dar las gracias por la idea que usted les dio, ¿verdad? Entonces,
Subsunción real del trabajo por el capital, nuevas tecnologías puestas a punto por el capital a partir de la industria, fuerzas productivas propias del capital como la ciencia, la tecnología capitalista, los procesos de investigación y desarrollo, la administración científica puestas al servicio de la productividad, ¿verdad? Jóvenes, rápidamente, ¿de qué manera llegamos nosotros a ese sistema capitalista mundial? ¿A través de la subsunción formal o a través de la subsunción real del trabajo por el capital? Formal. A través de la Formal. subsunción formal del trabajo por el capital, ¿verdad? Así llegamos, ¿verdad? Entonces, vienen de las sociedades desarrolladas y miran algo que nosotros estemos, por ejemplo, en el campo, cómo produce el campesino. Le toman un video, una foto y van a decir, miren, mucha en Guatemala, ¿cómo hacen esto? Ah, nos dan la idea, ¿verdad? Bueno, entonces incorporemos ciencia, tecnología, mejorémoslo, ¿verdad? Ahí crean una máquina, lo patentan como propio y la idea la dimos nosotros. Subsunción formal del trabajo por el capital. Y eso no lo pagan, ¿verdad? Entonces, ahí esos jóvenes desde la industria familiar o doméstica, ¿verdad? Que las amas de casa empiezan a ver cómo mejoran la vida de sus familias, ¿verdad? Haciendo conservas, por ejemplo, enfrascando o envasando curtidos o frutas, qué sé yo, ¿verdad? Es la primera forma de industria de la cual se apropia el capitalismo, esa industria familiar o doméstica, subsunción formal del trabajo por el capital. Bueno, vamos a ver. Subdesarrollo, la contracara del desarrollo, ¿verdad? Jóvenes, el subdesarrollo solo existe cuando hay desarrollo capitalista, ¿verdad? Es una ley, una condición objetiva del desarrollo capitalista, ¿verdad? El subdesarrollo, el desarrollo desigual, solo existe en el desarrollo capitalista. Entonces, condición objetiva del desarrollo capitalista, un fenómeno determinado por la evolución histórica de las normas de producción y reproducción del sistema. Sí, y este subdesarrollo es el que da origen a esos términos peyorativos que nos definen como sociedades atrasadas, tercermundistas, no industrializadas, pobres, países periféricos con economías desequilibradas, ¿verdad? Ahí estamos con el subdesarrollo, que es igual a hablar de economía mal desarrollada, de economía desequilibrada. Una sociedad subdesarrollada, jóvenes, padece monocultivo. Nuestra estructura económico-productiva, según la CEPAL, es heterogénea y especializada, ¿sí? En la actualidad, jóvenes, especializada, porque nos dedicamos a ahí sí que de una manera muy perceptible al sector primario de la producción, produciendo bienes primarios, pero por mucho tiempo monocultivo, porque nos dedicamos a producir solo café, ¿verdad? Pues ahora ya producimos más allá de lo que demanda el mercado externo, ¿verdad? Pero siempre en el sector primario. Dependemos del mercado externo, que de lo que ellos demandan, de lo que quieren comprarnos, ¿verdad? Exhibimos una débil y deformada forma de desarrollo industrial. No hemos logrado. Es una asignatura pendiente para nuestra sociedad. El ingreso per cápita no es real, es bajo, porque pues, sabemos que lamentablemente hay una distribución inequitativa del ingreso, ¿verdad? Y el excedente real es muy pobre, empezando jóvenes porque hay un despilfarro o un descuido en el mayor recurso que tenemos nosotros, que es la misma fuerza de trabajo, el recurso humano, ¿verdad? No somos capaces de explotar su potencial productivo. Entonces, tristemente, jóvenes, pues lamentablemente nuestra economía es subdesarrollada, desequilibrada, ¿verdad? Entonces, subdesarrollo dice forma de producción que impone las normas dentro del funcionamiento capitalista y el subdesarrollo nace en el capitalismo, desde la acumulación originaria del capital, ¿verdad? Es la manifestación de la estructura dual, porque en este caso, jóvenes, estamos hablando de esta concepción cepalina, la concepción que hace la CEPAL, que divide las economías del mundo en dos polos, el centro y la periferia, ¿verdad? Los países centrales con una estructura económico-productiva homogénea
porque todo lo que produce, lo produce con la misma calidad, los mismos estándares de calidad. Tiene la posibilidad de incorporar avances científicos y tecnológicos a todo lo que produce en cualquier sector o rama productiva, ¿sí? Y diversificada, porque por lo mismo puede producir de todo. Mientras que los países periféricos con una estructura económico-productiva heterogénea y especializada, porque en el sector por excelencia en el que nosotros producimos, que es el sector primario, por ejemplo, existen dos sectores, uno que puede incorporar avances científicos y tecnológicos a sus procesos productivos y producir de una manera moderna, ¿verdad? Pero las mayorías que siguen produciendo de una manera tradicional, utilizando técnicas ancestrales de producción e instrumentos rudimentarios, obsoletos para producir, ¿verdad? Como resultado, ¿nosotros somos un país centro o somos un país periférico? Periférico. Periférico. Somos un país periférico, somos periferia de los países centrales, nutrimos el desarrollo de los países centrales, ¿sí? Nuestro subdesarrollo nutre el desarrollo de esos países centro. ¿Por qué? Porque los países centrales crecen endógenamente, ellos crecen hacia adentro. Primero miran que su sociedad esté bien, tenga lo necesario. Porque claro que hay desigualdad, es una constante en el capitalismo, hay desarrollo desigual, siempre va a existir un grupo que ostenta el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción y tiene la posibilidad de acumular capitales. Pero en los casos de los países centrales, los obreros, ¿verdad? Han desarrollado su potencial productivo. Entonces tienen la posibilidad de beneficiarse de su acrecentada productividad en la industria, aunque no van a ser igual que el capitalista, pero no, de todos modos viven, tienen una mejor calidad de vida, porque son importantes para el capitalismo, es fuerza de trabajo calificada, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros crecemos hacia afuera, no crecemos endógenamente, crecemos hacia afuera, nutriendo el desarrollo de los países centrales y empobreciéndonos, porque para colmo, pues somos víctimas de dos, ahí sí que la dualidad, ¿verdad? Estructural, somos víctimas doblemente, ¿por qué? Porque somos víctimas de los grupos de poder desde adentro, que a su vez son víctimas de los grupos de poder de afuera. Entonces hay un doble yugo sobre las masas de población y particularmente la población campesina, que es la que más sufre. Pero finalmente todos sufrimos porque el problema de unos es el problema de todos, recordemos eso, ¿verdad? Entonces ahí estamos con el subdesarrollo jóvenes, globalización, proceso de intensificación de las interrelaciones entre países, entre bloques, que incorpora las relaciones capitalistas, incorpora a relaciones capitalistas todas las esferas de la sociedad, económicas, políticas y culturales de los países del mundo, utilizando como palanca los beneficios. Aquí habla de la tercera revolución industrial, pero recordemos que ahorita ya vamos por una cuarta revolución industrial, ¿verdad? Todos esos avances y esa profundización del capitalismo a partir precisamente de ese avance de las fuerzas productivas. Dependencia, jóvenes, situación de subordinación entre naciones formalmente independientes, entre comillas, ¿verdad? En cuyo marco son modificadas las relaciones de producción de estas para asegurar la reproducción del modo de producción capitalista. Les digo yo, miren, toda vez somos parte de bloques, de tratados, de acuerdos en materia económica, por en cualquier esfera de la sociedad, eh, existe la posibilidad de cierta intromisión, porque somos parte de, y somos parte del concierto de las naciones. El problema es que en una sociedad como la nuestra, esta dependencia se ha profundizado y profundiza la pobreza en la mayor parte de la población, ¿verdad? Entonces, esta dependencia, principalmente la dependencia económica que se da a jóvenes como producto del desarrollo de la industria, ¿verdad? Cuando la industria aparece, profundiza ese capitalismo y también profundiza las desigualdades, ¿verdad? Entonces es parte y nos hace dependientes, ¿verdad? Por supuesto. Entonces parte de esto de que es la dependencia, dice relación de subordinación entre naciones formalmente independientes.
Los países subdesarrollados reciben préstamos internacionales, deuda externa. La deuda externa es un mecanismo creado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Adscritos a la Organización de las Naciones Unidas, creados en 1944. En principio, jóvenes, la ayuda fluía a nuestras sociedades cuando se determinó esa economía atrasada y esa brecha que nos empezaba a separar de los países desarrollados, empieza a fluir la ayuda para la cooperación para el desarrollo. Pero dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Por supuesto, la dirigencia, ¿verdad? Dicen, no, no vamos a estar regalando el dinero. Entonces crean ese mecanismo de succión estructural de valor que acentúa la dependencia financiera en países como el nuestro, ¿verdad? No les estemos regalando, prestémosle, ¿verdad? Entonces aparece ese mecanismo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que es la deuda externa, ¿verdad? Y con ello el capital financiero, jóvenes, que es producto de la fusión del capital bancario y del capital industrial, y que a nosotros llega en forma de deuda externa, nos endeuda ese capital financiero, ¿verdad? Les digo a los chicos, porque esta es muy probable pregunta de examen, ¿verdad? La deuda externa. Les digo a los chicos que por allá por los años 80 vienen los países y dicen, no, dice, estamos todo lo que entra por concepto del PIB, lo estamos gastando en pagar la deuda externa, ¿verdad? Entonces, se reúnen los países endeudados, que de hecho hay una gran crisis de los países endeudados que afecta a todo el sistema capitalista, porque cuando hay una crisis en cualquier parte del mundo, que afecta el mercado y la economía capitalista, afecta a todas las sociedades del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese momento hay una crisis de este capitalismo relacionado con la deuda externa. Todo lo que ingresa por concepto de Producto Interno Bruto a estas sociedades endeudadas es para pagar la deuda. Entonces dicen las sociedades, no, no vamos a estar pagando la deuda, hagamos algo. Y entonces declarémonos morosos, ¿verdad? Países como Brasil, México, Chile, deciden declararse morosos. Ahí estaba Guatemala y Guatemala dijo, no, nosotros seguimos pagando la deuda, ¿verdad? Y nunca hemos dejado de pagar la deuda. Por supuesto que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no iban a quedarse de brazos cruzados. Entonces crean otro mecanismo para asegurarse el pago de la deuda, que es ay, ahorita se me fue, el programa de ajuste estructural, ¿verdad? Entonces, que es un mecanismo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para asegurar el pago de la deuda externa. ¿Y en qué consiste este programa de ajuste estructural? Probable pregunta de examen, joven. ¿En qué consiste el programa de ajuste estructural? En hacer los gobiernos lo más pequeños posibles, es decir, reducir el gasto público, permitir la privatización, ¿verdad? Y la inversión extranjera para poder asegurar el pago de la deuda externa. Guatemala no deja de pagar la deuda y sin embargo fue también víctima de este programa de ajuste estructural, ¿verdad? Esta es una clasificación que nos hace Teotonio dos Santos de la dependencia. Jóvenes, muy probable pregunta de examen, ¿verdad? La dependencia colonial, él nos habla de una dependencia colonial, ¿verdad? Manifestada por esa dependencia política, ese sometimiento y esa dominación, esa dependencia comercial, ¿verdad? Y que en principio se manifestó con el sometimiento y la posibilidad únicamente de establecer relaciones comerciales con España, que finalmente era quien nos había colonizado, ¿verdad? Y luego habla de una dependencia económica, que de hecho esa dependencia económica se da como producto de esta dependencia colonial y de esta dependencia política, ¿verdad? Entonces la dependencia económica que se manifiesta de dos maneras. La dependencia industrial financiera, ¿verdad? Importación de maquinaria, equipo, tecnología, ciencia, y la dependencia en las importaciones de capital, que es importar deuda externa, ¿verdad? En lo que nosotros somos excelentes, ¿verdad? Entonces, y la dependencia industrial tecnológica, importación de filiales, alquiler de patentes, importación de empresas multinacionales, transnacionales, ¿verdad? Entonces ahí estamos con
la dependencia y esta clasificación de Teotonio dos Santos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, la dependencia colonial dio posteriormente lugar a la dependencia económica, que en este caso nos dice Teotonio dos Santos se manifiesta a través de una dependencia industrial financiera y una dependencia industrial tecnológica. Y aquí esto es importante, miren, la dependencia económica solo se da cuando debido al surgimiento de la gran industria que les decía hace un rato, se establecen las bases para la división internacional del trabajo, la especialización de la fuerza de trabajo a nivel internacional, en donde nosotros nos quedamos especializados en producir en un sector, que es el sector primario. Ahí estamos con la... Y miren, otra connotación del desarrollo, que es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Creo que esta definición no se les va a olvidar ni se les olvida nunca, ¿verdad? Eso lo vieron en Recursos Económicos de Centroamérica. Y cuando hablamos de esto, y lo hemos platicado en clase, los chicos ahí sí están sabidos de este tema, ¿verdad? Entonces, desarrollo sostenible, aquel capaz de satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro las capacidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Dos eventos internacionales marcaron la evolución del desarrollo sostenible, la Conferencia de Estocolmo en 1972 y la Conferencia de Río en 1992. Y son tres jóvenes los componentes básicos de la definición. El componente económico, ¿verdad? Generar un incremento en el ingreso real, ¿verdad? Y no políticas cortoplacistas, asistencialistas, que conducen al empobrecimiento en el largo plazo, que es lo que pasa en nuestra sociedad, ¿verdad? Esos programas asistencialistas, políticas de desarrollo que solo el nombre lo llevan, porque en realidad no reflejan que haya un incremento en el ingreso real hacia las familias, ¿verdad? Que les permita vivir dignamente, ¿verdad? Porque esto requiere que las sociedades generen un flujo óptimo de ingresos mientras mantienen un acervo básico de capital, capital físico, humano, capital natural, ¿verdad? Y aquí miren, el Estado es importante, el papel del Estado, ¿verdad? El componente social, ¿verdad? Con la premisa de que la equidad es fundamental, ¿verdad? El acceso de la sociedad en su conjunto a la posibilidad de aprovechar los recursos, la riqueza y las oportunidades, ¿verdad? Equidad institucional, servicios sociales, equidad de género, componente ambiental, mantener la integridad en el largo plazo, ¿verdad? Y la productividad de los sistemas soportadores de vida del planeta, una infraestructura ambiental, tomando en consideración la biosfera, el medio ambiente, el uso sostenible de los recursos, funciones de sumidero, el agua, ¿verdad? Esos depósitos naturales de agua, capital natural y ese marco institucional, ¿verdad? Porque los tres son importantes y son fundamentales. El componente social, económico y ambiental o ecológico, ¿verdad? Entonces ahí estamos, chicos y chicas, con esto que es desarrollo y sus diferentes connotaciones. Vamos a ver acá si puedo compartir. Me interesa ver ahí un poquito. Vamos a ver. Quinquelamert. No le veo aquí dónde. Vamos a ver si puedo acá. Sí, aquí está. ¿Cómo están, chicos? ¿Ya se aburrieron? No, No, Lick. licenciada. No, Lick. No, Nada No me interesante. mientan, no me mientan. por acá, Pues, estamos tratando, ¿verdad? Porque de tomar lo más importante, ¿verdad? Para que ustedes, y de todos modos, este es un repaso, que ustedes ya debieron haber estudiado, ya han resuelto laboratorios, me imagino, hecho resúmenes, ensayos, no sé qué, ahí con los compañeros, me imagino yo, ¿verdad? Entonces hablemos de esto que es la dialéctica del desarrollo desigual de Franz Hinkelamer, ¿verdad? Es un poquito complejo de comprender cuando uno lo lee, pero jóvenes, esto es solo una separata, porque el documento es amplio, ¿verdad? Sin embargo, se hizo una separata para abstraer lo que consideramos nosotros que es más importante, ¿verdad? Para comprender esta dialéctica del desarrollo de igual, que de hecho en general habla lo que ya hemos venido hablando con respecto al desarrollo y el subdesarrollo, ¿verdad? Entonces, chicos y chicas, vamos a ver por acá.
Ahí está. Entonces, difusión del capitalismo del siglo XIX, dice los mecanismos del desarrollo desigual. Análisis de las posibilidades de un desarrollo uniforme y equilibrado de forma permítame chicos, vamos a ver por acá. Solo voy a jalar por acá. Vamos a ver. Esto. Aquí tengo mi documento yo de Hinkelhammer. Bueno, pensé que aquí lo tenía, pero no me lo... Mi documento de Hinkelhammer. Entonces, chicos y chicas, por ahí Hinkelhammer, vamos a iniciar diciendo que Hinkelhammer, por ejemplo, nos habla del desarrollo económico en el espacio, ¿verdad? Nos habla del espacio económico, de los espacios económicos. Cuando Hinkelhammer nos habla del espacio económico, es todo el planeta, jóvenes. El mercado total con características de desarrollo desigual, ¿verdad? Cuando nos habla de espacios económicos, todo el planeta, el mercado total, repito, con características de desarrollo desigual, porque sabemos que hay espacios con mucho desarrollo económico, ¿verdad? Tecnológico, científico, países centrales, y por el otro lado hay países con muy bajo desarrollo o nulo, ¿verdad? En cuanto a la ciencia, a la tecnología y a los procesos industriales, ¿verdad? Cuando surge el capitalismo industrial en Inglaterra, jóvenes, hay una destrucción de los medios técnicos tradicionales por parte de los medios técnicos modernos. De eso nos habla específicamente Hinkelhammer. Dice él, la gran industria por debajo de sus capacidades, ¿verdad? Y su empleo estructural, ¿verdad? Personas que trabajan por debajo de sus capacidades porque se avienen, porque tienen necesidad del trabajo, ¿verdad? O lo hacen en actividades que realmente no ocupan la jornada ordinaria del trabajo, ¿verdad? Un tiempo parcial, por ejemplo, que tampoco remunera la fuerza de trabajo acorde ni al salario mínimo, ¿verdad? Para poder satisfacer sus necesidades. Trabajan menos horas con un nivel de calificación inferior al que tienen, por ejemplo, ¿verdad? Ellos lo que quieren es evitar quedarse desempleados, aunque tengan que trabajar de esa manera, ¿verdad? Se ocupan en unidades que son menos productivas, pero finalmente la necesidad es lo que los lleva, ¿verdad? Y con esto la reducción de los ingresos o los pocos ingresos que no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas de las personas, de sus familias, ¿verdad? Entonces ese es el indicador principal de un desarrollo desigual en el espacio, ¿verdad? O el empleo de esa fuerza de trabajo con medios de producción muy atrasados y de tipo más bien tradicional, que es lo que se observa en una sociedad como la nuestra. Entonces, el indicador correspondiente al desarrollo es el empleo de la fuerza de trabajo. Tristemente, en el caso de nuestro, ese indicador, ¿verdad? Del subempleo estructural, en nuestro caso, es el indicador de subdesarrollo, no de desarrollo, ¿verdad? Tristemente. Pero bueno, es parte de nuestra realidad. Además, dice la necesidad de indicadores relativos al aprovechamiento del desequilibrio económico en el espacio por parte de los centros desarrollados, ¿verdad? Cuando examinamos aquel deterioro de los términos de intercambio, que nosotros vendemos, lo vendemos barato, ¿verdad? Pero lo que compramos caro, porque pues lo que nosotros vendemos, que es materia prima, no lleva mayor valor agregado, pero lo que compramos sí, que incorpora tecnología y ciencia y procesos productivos en la rama industrial. Cada proceso productivo tiene un valor, ¿verdad? Cada etapa en ese proceso productivo. Entonces ahí estamos con esos mecanismos del desarrollo desigual. Entonces dice Hinkelhammer, esta extracción de materias primas es un indicador estimativo de la explotación económica, siempre y cuando exista subempleo estructural en los lugares de venta de materias primas. En el caso de nosotros, claro que hay subempleo estructural, ¿verdad? Y además hay una industria manufacturera, porque ahora todos los sectores se consideran industria toda vez, aunque haya un proceso incipiente de transformación definido, dice, como centro de elaboración de materias primas.
Y si no existiera ventaja en los centros, ellos producirían esa materia prima. Pero mientras nosotros producimos la materia prima, ellos están produciendo y generando ciencia y tecnología, ¿verdad? Si hubiera desarrollo en las zonas subdesarrolladas, estas materias primas deberían dar la pauta de especialización y permitir que nos constituyamos en nuevos aglomerados industriales, que surgiéramos como nuevos agregados industriales, ¿verdad? Pero no. En el caso nuestro, desde adentro y desde afuera, toda la vida se ha bloqueado la posibilidad de surgir con una industria. No se nos permitió desarrollar una industria autóctona, ¿verdad? Y se bloqueó toda posibilidad desde adentro por los grupos que se han mantenido defendiendo el derecho de propiedad feudal porque les ha convenido, ¿verdad? Esa vinculación y esa negociación que hacen con el mercado externo. Entonces, todos los espacios económicos con subempleo estructural, dotación múltiple de materias primas de una población cuya magnitud le permite hacer un posible mercado de las industrias, están sujetos a explotación económica por parte de los centros desarrollados. Entonces, yo les decía, tres son las condiciones que nos hacen economías desequilibradas, según Hinkelhammer. Uno es el subempleo estructural. Dos, que somos una sociedad o un país con una gran riqueza natural, lo que debiese de ser algo muy bueno para nosotros, realmente nos ha condenado, ¿verdad?, a esa producción en un sector primario. Y tres, una población que esté ávida de consumir todo lo que produce ese capitalismo industrial. Hacemos mercado de eso que produce ese capitalismo industrial. Entonces cumplimos las tres condiciones, ¿verdad? Entonces los centros desarrollados pueden alcanzar mediante un proceso de desarrollo desigual niveles de productividad de trabajo con un determinado nivel tecnológico, porque tienen la posibilidad de incorporar avances científicos, tecnológicos a sus procesos productivos, mientras que nosotros no. Los centros desarrollados tienen en cada nivel tecnológico una productividad de trabajo más alta, ¿verdad? Mientras que nosotros no nos permitimos eso porque se nos sacrificó, ¿verdad? Debido, dice, a que el nivel tecnológico de los centros rige en la periferia desequilibrada, la ausencia de industrialización implica la renuncia a una productividad del trabajo objetivamente posible, porque es objetivamente, o ha sido y es, ¿verdad? Lamentablemente no ha habido voluntad, ¿verdad? Y ha sido una constante que se nos ha sometido, ¿verdad?, a renunciar a una probable productividad del trabajo que es objetivo y que sí es posible, ¿verdad?, en un sector industrial en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero no se nos ha permitido, se nos ha condenado, ¿verdad?, a no desarrollar esa productividad en el sector industrial. Y repito, ¿verdad? Esa extracción económica negativa, lo que dejamos de producir es mayor que lo que ellos producen, ¿verdad? Existen otros indicadores parciales de explotación calificados bajo el concepto de extracción de superávit. Cuando hablamos de superávit es la cantidad en que los ingresos superan los gastos, ¿verdad? Claro, según el capitalismo hay igualdad, pero eso es una utopía, esa es la lógica del capitalismo, ¿verdad? Pero en el caso de los países centrales, ellos tienen la posibilidad de extraer superávit de los países periféricos, como el nuestro, ¿verdad? Pero eso no crean ustedes que es tan beneficioso para ellos finalmente. Dice, por un lado, los superávits extraídos por la industria incipiente existente en las zonas periféricas desequilibradas. Eso significa que desde adentro nosotros estamos siendo sometidos por una industria incipiente, porque claro, hay cierto conato de industria en nuestras sociedades. En Guatemala les decía, por ejemplo, la industria de bebidas, de alimentos, industria textil, la industria de calzado, ¿verdad? De una manera incipiente, pero ahí va. Y ellos son dueños de los medios de producción y tienen la posibilidad de amasar alguna fortuna y acumular algún capital, ¿verdad? Entonces ellos extraen superávit a costa de sacrificar, ¿verdad?, un desarrollo en esa actividad industrial y someternos a producir y a seguir produciendo en ese sector primario, materia prima, ¿verdad? Entonces, por un lado, los superávits extraídos por la industria incipiente existente en las zonas periféricas desequilibradas
y por el otro los superávits obtenidos a partir del ingreso, que produce la diferencia entre los costos de producción de materias primas y sus precios en el mercado mundial. Este ingreso refleja la renta relativa de la tierra y es producto de la necesidad de unificar hasta cierto punto los precios de las materias primas en el mercado mundial. Ellos son los que definen los precios, ¿verdad? Dice acá, sin embargo, el indicador del superávit es importante en dos sentidos. La obtención del superávit indica una extracción más profunda que el simple aprovechamiento del desequilibrio económico. Su indicador real es la diferencia entre exportación e importación de bienes y servicios. Deterioro de los términos de intercambio porque nosotros vendemos barato pero compramos caro. Indica además el monto del capital extranjero existente en el país, en consecuencia se relaciona con la dependencia. La relación entre estos servicios de capital jóvenes, y cuando hablamos de los servicios de capital, estamos hablando del pago de la deuda, intereses y capital de la deuda, y las nuevas entradas de capital. Y cuando hablamos de nuevas entradas de capital, estamos hablando de la inversión directa extranjera, ¿verdad? Que de hecho eso es a lo que le apuestan aquellos que nos gobiernan, ¿verdad? Eh, bueno, me dice David que si vamos cerrando, jóvenes, o seguimos otro poquito. ¿Ustedes qué dicen? Sigamos otro poquito. Sigamos. David, ¿será posible que me regale otros 15 minutitos? No, claro, licenciada. Mi pena era ahí con usted, que si no había cenado o si necesita descansar, pero gracias ahí por seguir brindándonos el No, si me apoyo. regalan unos 15 minutitos o 20 minutitos, está bien, Sí, claro, chicos, licenciada, seguimos. lo que ustedes necesiten, no hay Va. problema. Ok, seguimos, chicos. Sí, Sí, licenciada. gracias, licenciada. Muy Estamos, pues, dale. amable. Entonces, dice, indica bueno, entonces les decía que cuando se habla de esa relación, dice, entre los servicios de capital, estamos hablando de ese pago de la deuda, pago a intereses y pago a capital. Y si hablamos de entrada de nuevos capitales, estamos hablando de la inversión extranjera directa, ¿verdad? Que, por ejemplo, países como el nuestro a eso le apuestan, ¿verdad? Que haya inversión en nuestro país, pero ya les decía que lamentablemente nuestro país no ofrece un ámbito ni un ambiente favorable a la inversión extranjera, ¿verdad? Algunas empresas más bien se están yendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la conflictividad en nuestra sociedad, por la corrupción, la inseguridad, la violencia, tantas situaciones, ¿verdad? Que no atraen esa inversión, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Entonces, y las nuevas entradas de capital, entonces la apariencia cuantitativa de la situación de la dependencia, es decir, extracción de superávit. El interés principal de todos estos indicadores, diferencia entre exportaciones e importaciones y la relación entre servicios de capital, dijimos, pago de deuda y entrada de nuevos capitales, consiste en que pueden dar una medida estimativa de la dependencia, ¿verdad? Nosotros constantemente nos estamos endeudando y tristemente no ofrecemos un ambiente para que haya una inversión extranjera que podría generar por lo menos fuentes de trabajo, porque a eso se le apuesta para que vengan de intereses extranjeros, ¿verdad? A ofrecernos el trabajo que es obligación del Estado, darnos y proveernos. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, la extracción de superávit de los países subdesarrollados no significa necesariamente una entrada neta de superávit en los centros desarrollados. Y aquí la irracionalidad del capitalismo, ¿verdad? Y su lógica, que no está bien porque si ellos si todos estuviéramos bien, esos estuvieran mejor, ¿verdad? Porque fíjense ustedes, dice, la extracción de superávit de los países subdesarrollados no significa que haya una entrada neta, porque los países desarrollados, yo les decía, ahí tienen que pagar los costos del sistema, la sostenibilidad del sistema que para ellos es provechosa, ¿verdad? Pero es un costo grande, ellos pagan impuestos, ¿verdad? Al Estado. Si no pagan impuestos, ellos no pueden evadir el pago de impuestos como hacen en nuestras sociedades, porque si lo hacen, tienen que pagar multas millonarias y hasta son privados de su libertad y además tienen que pagar el costo del sistema aportando al Estado, fortaleciendo sus ejércitos, cuidando las fronteras de los países. En realidad es parte de ese precio del sistema que para ellos es beneficioso.
pero no significa una entrada una entrada neta de superávit en esos países desarrollados, ¿verdad? Entonces, si todos estuviéramos bien, ellos estuvieran mejor, ¿verdad? Hablando de esta extracción económica negativa, ¿verdad? Entonces, habría que considerar, dice, dos grados posibles de esta irracionalidad. La posibilidad de que los costos de estabilidad del sistema general por parte de los centros desarrollados es más alta que la salida de superávit de nuestros países subdesarrollados. Por eso dice, es obvio que el capitalismo moderno ha trascendido este grado de irracionalidad y la posibilidad de que los costos de estabilidad del sistema de extracción de materias primas sean más grandes que las ventajas ofrecidas por el aprovechamiento del desequilibrio en el espacio. Entonces, jóvenes, ahí es donde hablamos nosotros de esa irracionalidad del capitalismo. Ya voy a concluir, mis estimados, hoy. Solo así rápidamente, surgimiento del subdesarrollo, dice, equilibrio económico en el espacio, relación equilibrada entre los aglomerados industriales y zonas periféricas. Los aglomerados industriales, por excelencia, jóvenes, el primero que se constituye en hegemonía industrial, Inglaterra, con una economía equilibrada, ¿verdad? Pero la revolución industrial que ocurre en Inglaterra, ¿verdad? Fue una revolución que se da no solo industrialmente, sino que revolucionó las estructuras de la sociedad en pleno, ¿verdad? Porque el surgimiento del desequilibrio periférico presupone el desarrollo moderno en alguna parte del mundo. Nosotros percibimos el subdesarrollo porque sabemos que en alguna parte del mundo hay desarrollo, ¿verdad? El punto de partida del análisis corresponde a la primera revolución industrial en que se configuraron las bases del desarrollo moderno, con el surgimiento de la primera sociedad capitalista moderna, que fue Inglaterra, ¿verdad? Pero esto generó un desequilibrio económico en el espacio, resultado de un desarrollo desigual, ¿verdad? Aquellos que se quedaron atrás en el desarrollo de la industria. Algunos se conformaron, ¿verdad? Y dejaron que la gran industria destruyera la industria tradicional. Pero muchos países, y esto pasó con los países europeos, ¿verdad? Que no quisieron sucumbir ni someterse a la hegemonía inglesa y entonces desarrollaron su propia industria autóctona a partir, y miren jóvenes, lo importante que es esa especialización de la fuerza de trabajo, porque estas sociedades le apostaron al mayor recurso que tenían. ¿Y cuál era el mayor recurso que tenían? Su fuerza de trabajo, el recurso humano. Entonces dijeron, bueno, especialicemos esa fuerza de trabajo, desarrollemos sus capacidades creativas, inventivas e innovadoras, que ellos nos den la solución. Y esa fuerza de trabajo desarrolla las industrias autóctonas. Y es cuando cada sociedad desarrolla sus propios procesos productivos, crea sus propias industrias autóctonas, se especializa en diversos sectores y ramas productivas para ser competitivos y eficientes y no sucumbir ante el poderío que hasta ese momento representaba Inglaterra, ¿verdad? Entonces se manifiesta ese desequilibrio económico en el espacio, resultado de un desarrollo desigual, que describe en principio una triple relación entre aglomerados industriales, ya dijimos por excelencia Inglaterra, y zonas periféricas equilibradas. Aquellas equilibradas fueron las que lograron desarrollar una industria autóctona en su momento. Claro, todavía en su primera fase pudieron haberse constituido en periferia de Inglaterra, pero cuando lograron desarrollar esa industria autóctona y ser competitivos, fueron ubicándose como aglomerados industriales. Pero surgen las zonas periféricas desequilibradas, aquellas como la nuestra, ¿verdad? Que no pudieron desarrollar una industria autóctona, ¿verdad? Y repito, esta revolución industrial revolucionó las estructuras económicas, estructura de clase, estructuras políticas, ideológicas de toda la sociedad, ¿verdad? Entonces revolucionó en lo político, en lo económico, en lo social, ¿verdad? Y surge el trabajo asalariado, la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, la propiedad privada, ya no solo el potencial o la importancia que tenía el derecho de propiedad privada sobre la tierra, el capital es importante, el dinero, se monetiza el pago de la fuerza de trabajo,
políticamente hay una transformación, el voto, la democracia, la ley general del capitalismo, ¿verdad? La ley esencial o fundamental del capitalismo, la racionalidad del capital, maximizar beneficios, minimizar costos. O sea, fue una revolución de las sociedades en su totalidad, ¿verdad? Eso pudo haberse dado tal vez en Guatemala en algún momento si no hubiéramos contrarrestado, no se hubiera contrarrestado el proceso de reforma agraria, que lo que pretendía era desarrollar el capitalismo en Guatemala y establecer las bases para el desarrollo de la industria, ¿verdad? Entonces fue un conato, fue un salto en el desarrollo que pudo haber transformado la realidad que hoy estamos viviendo. Lamentablemente no continuó ese proceso de reformas, ¿verdad? Y fue contrarrestado y ahí estamos, ¿verdad? En lo mismo. Vamos a ver otra cuestión aquí importante, bueno, así rápidamente. Alternativas frente a la destrucción de las producciones tradicionales. Tuvimos tres alternativas. Todos los países en donde no se dio esa revolución industrial tuvieron tres alternativas. Una, la destrucción de la producción tradicional por la industria autóctona, que implica el surgimiento de un nacionalismo burgués. Entonces los países como Francia, Alemania, Estados Unidos de este lado, ¿verdad? No sucumbieron ante eso y desarrollaron una industria autóctona, ¿verdad? Entonces, optaron por esta primera alternativa. Dos, la aceptación de que la industria inglesa o la de los nuevos centros autóctonos que surgen después de la industrialización en Inglaterra destruyen la producción tradicional y entonces surgen los países periféricos. Esta es la alternativa que nosotros asumimos, ¿verdad? No por voluntad, sino que hacia eso se nos indujo, ¿verdad? Sucumbimos ante ese gran desarrollo industrial en los países que pudieron desarrollar una industria autóctona y nos constituimos en países periféricos con economías desequilibradas. Y tres, la estrategia defensiva de la producción tradicional, ¿verdad? Y la negativa a integrarse al mercado capitalista mundial, pero eso significaba cerrarse en defensa de una soberanía política, ¿verdad? Cerrarse herméticamente, que entonces no significaba o no daba la posibilidad a un desarrollo económico, a un desarrollo en la economía, en las finanzas, en la productividad, en el comercio, ¿verdad? Entonces, para nuestro análisis tienen particular interés los casos en que un país se transforma en periferia desequilibrada, que es a partir de esta posibilidad o esta alternativa que fue la que lamentablemente nosotros asumimos. Estructura económica de la zona periférica, ¿verdad? Los tres vértices, ¿viste? Esta estructura económica triangular es típica de todas las zonas periféricas. Producción de materias primas, ¿viste? En función de las necesidades de los centros industriales. Nosotros producimos en función de las necesidades de los centros industriales. Producimos lo que ellos demandan. Además, dice, el capital comercial, tanto de exportación de materias primas como de importación de bienes manufacturados. Distribuye los bienes manufacturados en el conjunto de la estructura económica. Este es el segundo vértice. Y el tercer vértice, producción agrícola para el mercado interno. Determina el límite de abastecimiento con productos agrícolas, que de verdad esto es lo que poco o nada ha interesado, ¿verdad? A aquellos que ostentan el derecho de propiedad privada sobre grandes extensiones de tierra y producen lo que estas necesidades de los centros manifiestan, ¿verdad? Poco o nada les interesa el abastecimiento de nuestro mercado, ¿verdad? Y la población que produce acá, en este vértice, es a la que le debemos en una buena medida el abastecimiento de nuestro mercado con muchas dificultades, porque lamentablemente no tiene el apoyo que debiera de tener, ¿verdad? En una sociedad como la nuestra. A esto corresponde, a estos tres vértices jóvenes corresponde la estructura de clases en la zona periférica. La base de esta estructura de clases está constituida por el esquema triangular, dice, ¿verdad? La clase dominante y la dominada se subdividen según los tres vértices, ¿verdad? Entonces, la clase productora de materias primas, miren, la clase capitalista comercial y la clase terrateniente,
¿verdad? Con sus correspondientes fracciones. La verdad que esto se queda corto porque ya vamos a ver, ustedes ahorita lo van a ver en esta segunda unidad, que en el área rural las clases sociales están estratificadas, hay una amplia estratificación de la sociedad rural, ¿verdad? Pero en cuanto a la producción de materias primas, puede ser, dice, de propiedad extranjera o nacional, producen específicamente para el mercado externo en relación con este vértice, ¿verdad? Puede ser, dice, en el caso del capital comercial, puede ser también de importación extranjero nacional, ¿verdad? Relaciones de producción de tipo capitalista y la producción agrícola para el mercado interno, puede ser latifundista. En realidad aquí es minifundista, ¿verdad? Porque en los minifundios es donde se produce para el mercado interno, ¿verdad? Sometimiento a un régimen semifeudal, dice, o esclavista. No hay relaciones capitalistas de producción ni dentro ni fuera, es un precapitalismo realmente. Entonces, jóvenes, un poquito ahí de lo que dice Hinkelamer. Espero haberles ayudado un poquito, jóvenes, para su examen de mañana y deseo de verdad que les vaya muy bonito. David, ahí gracias por la oportunidad y que estén bien, pasen feliz noche. Gracias, Gracias, licenciada. Buenas licenciada. noches. Licenciada, gracias por su Buenas tiempo. noches, licenciada, muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Gracias. licenciada, por el repaso y felicitaciones aquí a los compañeros que se unieron. Sí, que fueron responsables ahí, ¿verdad? Que les vaya bonito mañana, excelente, jóvenes, éxitos. Feliz noche, Éxitos en su adiós David, examen. pase feliz noche, vaya a dormir, ¿ya? Gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Noches, gracias, Líquida. Bueno, feliz noche.